bienvenidos a Homo Cognito Fifth en Homo Cognito Space. Soy tu anfitriona Prisa Sayari y bueno, aquí va la segunda parte de lo que estuvimos hablando en el programa pasado. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Ayer precisamente empecé a hablarte de la primera parte que era de este documental llamado El Secreto Cósmico, que está hecho en el 2019. La primera parte te hablé de quiénes somos nosotros, porque te dije que estaba dividido en 3 partes, 2 horas y 10 minutos que duran, y francamente siguen saliendo más cosas con David Wilcock. En este documental también empiezan a hablar de, obviamente, descubrimientos que se han hecho con lo que respecta a la Tierra. Estuvimos hablando en el programa pasado un poco de la Atlántida y sobre todo que la esfera de la Tierra como que se la dio con esta mononova, creo que se llama. Y entonces para esto es del modo que la tenemos ahorita y porque donde estaba o donde es la Antártica quedó con hielo debido a ese movimiento. Después de eso nos empieza a comentar que viene ya la entrada del segundo capítulo, Why Are We Here? ¿Por qué estamos aquí? Develando el gran experimento. En esta segunda parte, Wilcock nos empieza a comentar que como fue creciendo, le fueron dando febrículas y eran tan fuertes que él comenzaba a ver como si tuviera la vista con ver fractales, mandalas, cosas muy extrañas. Y entonces, conforme él fue creciendo, dice que no solo ya veía cosas buenas de este señor de túnica, que ya había visto desde niño, sino también, a decir verdad, otras razas. Y que pues comenta que la forma que nos han venido actualizando con lo que respecta en nuestra espiral es a través de todas las enfermedades que hemos sufrido. Así es, para crear como una especie de resistencia y actualización. Conforme él fue investigando, se dio cuenta de que a él le pasaban este tipo de cosas por cierta línea sanguínea que tiene, y comentó de dónde era descendiente. Aquí no lo voy a develar por si quieres ver el documental. Por lo tanto, después comienza a comentar y se comienza a comentar entre todos ellos lo que conocemos como las sociedades secretas, y sobre todo que tenemos pues malinterpretado todo por teorías conspirativas o conspiranoias, donde los que están en estos puestos y que no se ven y mencionan todas las familias que ustedes conocen, son descendientes de estos seres que llegaron de las cabezas elongadas, pero no son de raza pura, digámoslo así. O sea que no tiene que ver nada con lo de las lagartijas y toda la parafernalia. Que esto tiene que ver con el planeta de Tiamat y con el planeta Marduk, como lo expresamos en el siguiente episodio o en el anterior episodio, para darme a entender. Y entonces Cory Wood empieza a comentar también con lo que vendría siendo acontecimientos que han pasado
y esto tiene que ver con estas actualizaciones. Y menciona a obviamente personas como también Cory Wood, que pues de cierta manera ya estaban pues preparados, consciente o inconscientemente, para todas las experiencias que tienen hoy en día, sobre todo con formar parte del SCP. Mucho lo hemos platicado en todo esto, que no nada más es porque vienen y me visitan y soy su amigo y su carnal, y no, 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 no. Esto tiene que ver con formas complejas, y sobre todo que él tiene mucha información al respecto de todo esto. Y se va mencionando, y esto también es con respecto a Michael Salla, que aquí ya empieza a entrar que no nada más estaban los de estos dos planetas, sino que hubo ocupación por positivos como regresivos. Y entonces todo esto que hemos venido viviendo de estos conflictos, por ya las documentaciones que él tenía, por lo menos en 2019, se generaron en estos conflictos entre estas razas, y pues nosotros en medio, a decir verdad y sin saber. Nos presentan también a John de Souza. John de Souza es o fue un agente del FBI que estuvo involucrado en lo que ustedes conocen como el 9/11. Y entonces él empieza a hablar que es la primera vez que se topa con algo lo suficientemente extraño, que fue el acontecimiento del 9/11, que ustedes ya saben qué pasó el 9/11. Y entonces les llamó mucho la atención que hubieron muchos niños de estos denominados índigo que ya habían hablado de ese acontecimiento sin que todavía sucediera, y había niños que tenían dibujos de los índigo con esa como especie de premonición. Habla también de lo de la visión remota en estas personas índigo, dando referencia de que no es que estén mal o con una afectación mental, sino que tiene que ver con las espirales que tenemos en el organismo, y que ciertamente son los actualizados. Más o menos va así. De igual modo, pues se empieza a hablar ciertamente de que pues no nada más son de importancia las pirámides y todo lo que yo les he venido comentando, sino también cómo fue, y por eso da nombre de por qué estamos aquí, porque pues fuimos una mezcolanza, a decir verdad, por estos seres. Y en esas mezcolanzas sale el ser humano, más descubrimientos que se han hecho con respecto a que arqueólogos han encontrado momias, que ya lo sabemos, ya está en China pasado, de 2 metros de altura. Y no solo eso, sino que también se han encontrado como los textos estos sumerios hablan de estos barbados. En el documental te muestran las imágenes que circulan en internet de esa fisonomía barbada que se ven medio azulosos, y que obviamente todos hicieron aquí un merequetengue en la tierra, y por lo tanto se habla en escrituras antiguas, que no solamente están antiguas de Egipto, más allá todavía, por allá por Australia, de unos glifos
donde esos glifos hablan de una gran catástrofe que surgió en la Tierra y que hizo que ellos se fueran bajo tierra para cubrir todos sus experimentos. Así lo mencionan dentro de este documental. No solo eso, sino que también con base a estas cosas es que hoy en día siguen encontrando como ciudades intraterrenas debido a ese cataclismo para que ellos pudieran sobrevivir, a decir verdad. Además, también se habla de que a Wilcock se le vertió cierto tipo de conocimientos, porque venían y se lo llevaban, venían y se lo llevaban, pero que no de todo se acuerda, sino que tiene también como que fragmentada su mente y dice que recibió mucho conocimiento. Además, también con lo que respecta a Cory Wood, habla de que aquí nosotros, pues no solamente estamos aquí, sino que también hay de estos no humanos y que también pues tienen como una especie, no de disfraz, pero que no podríamos reconocer que no son de aquí. Y que obviamente mencionan sobre estos seres denominados las mantis y que Wilcock también ha recibido como especie de conocimiento de estos seres y hasta los dibuja. Se habla obviamente de los cabezones grises, que también estuvieron haciendo estas sustracciones, y obviamente de las mezcolanzas que han seguido haciendo. Y eso sería develar esta especie de experimentos. Sobre todo hablan complejamente de nuestro sistema solar, de que no es lo único que estaríamos diciendo y contando con este tipo de experiencias. Sale también aquí un señor que es de esos indígenas de la India, pero no de la India de por allá, sino de tribus indígenas, en las cuales dicen que ellos también han recibido conocimiento por parte de estas personas de las estrellas, así los llaman ellos, y que de cierto modo las personas que han recibido este cúmulo informativo, no tonterías como lo hemos visto ahora en las redes, que hacen parafernalias, que estos conocimientos adquiridos es porque ellos saben que forman parte como de su linaje, pero aquí están en este mundo, y se habla de esos humanos o envases humanos que tienen almas no humanas. Muy interesante lo que comentan, que pues están aquí de cierta manera de ayuda, y de alguna manera pues también saben de estas cuestiones que estuvieron pasando regresivas, de estos regresivos. Y este cuate indígena comenta de ese conocimiento adquirido y sobre todo de ciertos escritos, como si vinieran tipo braille, pero son especie como de glifos que dicen que les pasas como con la mano con agua, y entonces cuando los palpas, digamos con tu mano, te va llevando
internamente a cierto tipo de conocimiento y sobre todo, primero ves triángulos, primero ves figuras geométricas y te vas metiendo y te vas metiendo hasta que emplean como un tipo de desarrollo tecnológico. Y en ese tipo de desarrollo tecnológico hablan como de una máquina para tipo almas o algo así, pero no es una máquina, para que lo entendamos, metálica o de ese tipo de cosas, como que viene como más de tipo de conciencia. Es más o menos lo que habla este indígena dentro de este capítulo 2. Nos hablan también del efecto Mandela, que muchos recuerdan que Nelson Mandela había muerto y de repente que dice mi mamá que siempre no, que eso en la historia no pasó. Sin embargo, comentan que esto se da, y yo te lo había comentado en otro programa y te lo comenté por Rumble, con mover líneas de tiempo, porque son muy habilidosos y tienen este tipo de tecnología para mover las líneas de tiempo y para borrar ciertos eventos. O sí sucedieron, pero quedaron en otra línea de tiempo porque a nosotros nos movieron a otra. Más o menos esto se habla dentro de la segunda parte. Además se habla de nuestra espiral, filamentos y todo, que me parece muy interesante, pero sí, como está más abocado un poquito a utilizar métodos científicos, sí está como un poquito difícil agarrarles bien el patín para podérselos explicar de cómo han sido estos que nada más creemos que son dos, cuando realmente hay mucho potencial con lo que respecta a lo que hablan. Y de igual modo, estas personas tienen muchísima información con lo que respecta a este tipo de cosas que pues solamente quien está interesado en este tipo de temáticas y lo que sería escuchar a gente que realmente ha trabajado en corporaciones, porque también dentro de este documental se habla de la gente de visión remota y qué tanto ha sacado a conclusión con todo lo que ellos nos vienen a contar en este capítulo 2, que se siguen develando y revelando muchas cosas que poco o mucho tienen que ver con lo que conocemos de forma oficial, habiendo más investigaciones y más arqueólogos que han seguido explorando, y sobre todo que también hablan que en Australia hubo ahí unos asentamientos, de lo que presumen nada tiene que ver con los humanos, sobre todo por la especie que son esos glifos escritos, y que obviamente confirman como esta catástrofe, que algo le pegó a la Tierra y concordaría con la extinción de los dinosaurios y un poquito más allá, porque no te hablan exactamente de qué épocas hablan estos glifos. Y de igual manera hablan sobre los olmecas, que dicen que los olmecas eran no humanos. También dicen que por eso desaparecieron.
Entonces, hay cosas que estas personas están tocando en este documental con suma seriedad. Y obviamente, pues, han trabajado en lugares importantes. Sobre todo, pues han sido investigadores de todo esto, entre arqueólogos alternativos, entre gente que ha seguido todas estas cuestiones. Nos habla también Peter Maswell Slattery desde las experiencias que él también comenzó a tener con no humanos y empezar a descubrir cosas que también están, pues no escondidas, pero simplemente también en Australia, no muy conocidas. Así es que imagínense donde sigan explorando en más partes y saben muchas más cosas de lo que han podido develar. Y este documental, en esta segunda parte que te dejo aquí de el gran experimento, puede hacer que te cambie el panorama de lo que ellos vienen diciendo aquí. Nada más que, como yo te digo, no te puedo revelar todo lo que viene aquí, te estoy contando generales, y ya después, cuando acabemos la tercera parte, te diré dónde está. Sin embargo, tiene un contra, completamente en inglés, no tiene subtítulos en español. Ese es el único pero para la gente que no habla un inglés completamente. Yo vengo a platicarte estos generales que me parecen muy interesantes. Y ya sabes, si yo lo encuentro después por Telegram, que ya sabes que tenemos el Telegram de Mocognito Fifth, te dejaré el enlace de donde puedes ver todo el documental completo para que te des una idea de que mucho dista de lo que definitivamente los quieren contar los charlatanes y charlatanas aquí por las redes. Sobre todo aquellos que dicen que los contactan los sumitas, o que según esto saben mucho de los arcontes y faramayas así. Esto va bien documentado por estas personas. Y como yo te dije, David Whitcock en la primera parte dice que publicó todo lo que tiene que ver con los hoyos negros, que el viajes en el tiempo, todo lo que han venido investigando, y documentos que a él le han facilitado. Entonces nos estamos apoyando en gente que es investigadora y no es inventada. Y bueno, por mi parte es todo de lo que vendría siendo a grandes rasgos de develarte el gran experimento. Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.